Bendiciones, mis amados. Le habla su hermano predicador Nelson Áñez. En esta oportunidad estaré compartiendo una enseñanza sobre el evangelio no es una religión. Muchas personas, incluso muchos cristianos, consideran el evangelio como una religión más, lo cual es un terrible error. Quieren compararlo o colocarlo en la misma línea del hinduismo, del budismo, del islam, del judaísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso lo que se conoce como la religión yoruba, que su dios, ese falso dios, es Yemayá. Los Yoruba eran una tribu africana y basan sus creencias en la santería y tienen muchos, ellos llaman Ike deidades, pero lo que conocemos la palabra de Dios sabemos que son, hay un mundo, miren, hay un mundo espiritual. No solamente el mundo espiritual es donde está Dios, o sea, el mundo espiritual, Dios se mueve en un mundo espiritual, pero hay un mundo espiritual caído, donde se mueven demonios que tienen poderes sobrenaturales. Y estas cosas, estos movimientos, como los Yoruba, tienen invocaciones a todo ese tipo de mundo espiritual diabólico. Dice la Biblia que el cristiano no tiene lucha contra personas, contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un mundo espiritual. ¿Qué tiene que ver? Pregunto, ¿se puede considerar el evangelio una religión más y colocarla al mismo nivel del budismo, del hinduismo, del islam? Pero al no entender o no saber, no conocer los orígenes de ese tipo de movimientos, entonces metemos a todos, como dicen por ahí, en un mismo saco o en un mismo costal. Nada tiene que ver el evangelio con eso. Eso, la santería, nada tiene que ver con Dios, con el Dios verdadero. Conocemos a Yahweh, Elohim, Jehová. Dependiendo el idioma que hable, tiene su nombre. Por supuesto, el de la Biblia, el de esta Biblia, la que fue revelada a los judíos. Porque el Islam es una revelación a un hombre llamado Mahoma, el profeta. Y dicen el Islam que Jesucristo fue un profeta enviado de Dios que profetizó la venida de Mahoma. Imagínense semejante aberración. Entonces, al no entender o no conocer nada, miren, muchos católicos que se consideran católicos no se sabe ni un versículo de la Biblia. Duran años que no van ni siquiera para su supuesto iglesia en lo que ellos creen. Mire, el evangelio no es ni siquiera una lista de comportamientos para recibir salvación. No es eso el evangelio. Pórtate así, haz esto, no hagas esto, deja aquello. No es eso. Eso era en la ley. Que el Señor dice, el que haga estas cosas vivirá por ella. Pero en el evangelio es distinto. Vamos a leer que dice Romanos 1, 16 al 17. Lo vamos a estar leyendo. Así dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quienes? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios, el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, se revela por fe y para fe. Cuando vos confiáis
en Dios, en su palabra, eso se llama fe. La fe no es creer lo que vos queráis. Porque hay personas, no, bueno, yo creo en esto. Está bien. Está bien. Pero tu creencia te puede librar de la condenación. Tu creencia te puede librar de estar de moverte en un mundo o en un ambiente diabólico, satánico, fuera de las cosas del Señor. La fe no es creer lo que nosotros queremos. La fe es creer lo que Dios dice en su palabra. Pero la palabra verdadera. Porque muchos se consideran cristianos y tienen libros aparte. Te pudieran nombrar muchos métodos humanos. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso, que son métodos humanos. En 2 de Timoteo, capítulo 1, del 8 al 10 nos dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Jesucristo, en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hay gente que dice, no, eso nadie, todo el mundo, nadie puede ser, no va a vivir eternamente. Sí, bueno, dependiendo de lo que vos creáis como lo que se llama vivir. Tenemos una existencia, una persona sin Cristo tiene una existencia, pero no vive para Dios. Y sin parte de este mundo, estando espiritualmente muerto, va a un lugar de tormento. Porque la vida, dice en Juan 1, dice, y la vida se nos manifestó. Vamos a leerlo en Juan 1. Nos dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diera testimonio de luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el versículo 4 de Juan 1 dice, en él, dice, todas las cosas por él fueron hechas, por el Señor Jesucristo. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen sobre ellas. La vida es Jesucristo. El Evangelio no son un grupo, como les dije, no son una serie de normas para cumplir. No, el Evangelio es una persona. El Evangelio es un hecho, es una acción realizada por nuestro Señor Jesucristo, como lo dice 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice: además os declaro, hermano, que el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, y en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Dice así: además os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado. Ahora el versículo 3 dice: porque primeramente he enseñado porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Ese es el Evangelio. Cristo muriendo por los pecados de todo aquel que cree, del que cree lo que Dios demanda del ser humano para recibir salvación. El Evangelio viene de la palabra griega que es euangelio, buena, y angelio, como la palabra ángel, es mensajero, buen mensaje o buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas del reino y de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que debe ser recibida por fe en Él.
en él, la buena nueva, sobre la base de su muerte expiatoria, su sepultura, resurrección y ascensión. El Evangelio te libra de la condenación y te traslada de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pregunto, todos esos seres, movimientos humanos pueden librarte de la condenación. Pueden hacerlo. Yo no te estoy presentando una religión más. Yo no te estoy presentando un conjunto de normas del ser humano. Ahora, si vos creéis que la escritura es mentira, cada quien puede creer en lo que quiera. Ahora, ¿te salvas tu creencia? Yo no te estoy hablando de un grupo de personas. Yo no te estoy hablando de un pensamiento mío. Yo te estoy hablando del mensaje que fue dejado en las escrituras. De un mensaje, por eso que somos predicadores. Porque anunciamos lo que Dios ha dicho. No anunciamos una serie de dogmas humanos, como lo hacen la mayoría de las religiones. Todas basan su salvación por obra. Haz esto, aquello. No. La fe es producida en el ser humano por medio de su palabra. Si no escucháis palabra de Dios, mensaje de Dios verdadero, no se va a generar una fe en ti. Ahora traen mensajes motivacionales donde se le ha metido al mensaje, tienen unos principios psicológicos. Tú eres un campeón, vos sois fuerte, vos sois esto. No se trata de lo que yo soy. Porque una persona pudo haber sido cualquier cosa. Pero lo que Dios recibió como ofrenda en olor fragante fue lo que Cristo hizo. Por eso cualquier persona puede recibir salvación cuando descansa su confianza, que es lo que significa fe, confianza, seguridad, en nuestro Señor Jesucristo, en su obra, en su sacrificio, en su vida, en su muerte, en lo que Él es, era y es y será ahora. En eso es que debes confiar. Alguien me dijo, no, pero bueno, a uno lo enseñaron así. Ignorancia, mucha ignorancia de nuestros padres. Está muy bien que te llevaron te enseñaron cosas que quizás ellos recibieron en su ignorancia. Está muy bien, o sea, está muy bien, no está mal, pero era un error. No, pero es que, yo tengo este cuadro, yo tengo esto. Yo voy, le dije, yo voy y lo quemo. Porque eso no te puede salvar, eso te condena más bien. La idolatría te condena. ¿Cuáles son las obras o las obras de la carne de todo el ser humano? Unos de una forma o unos de otra. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, idolatría, maledicencia, rencores, amargura, celos, ira, contienda, disensiones, homosexualismo, en fin, toda la lista de pecados. Y Cristo te quiere libertar, darte libertad de pecado, del pecado, que es lo que te condena. Él puede hacerlo, no yo ni nadie. Ninguna religión te puede salvar, el que te puede salvar es Cristo Jesús. Espero que este mensaje lo hayas entendido, lo hayas comprendido y le hayas visto la intención con lo que quiero, de lo que quiero expresarte, de lo que quiero mostrarte. Porque Cristo vino a darte libertad del pecado, que es lo que te condena. Si vos creéis en la verdad, que es Cristo Jesús. Si te arrepentís y creéis en el Evangelio, que fue lo que Cristo hizo, que es Cristo mismo, presentándose al Padre en sacrificio, olor fragante. Cuando te arrepentís, cuando cambiáis tu forma de pensar en cuanto al pecado, cuando miráis el pecado y decís, no quiero, aunque te agrade. Aunque tu carne diga, vamos,
tu espíritu allí diciéndole no quiero. Negarte a ti mismo, dice la Biblia. Dice, el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Si no te negas a esos deseos, no podéis ser discípulos de Cristo. Sostenido en la roca, agarrado en Cristo Jesús. Espero que este mensaje te haya alumbrado un poco el camino, hayas entendido un poquito acerca del Evangelio y acerca de lo que es una religión. Que la paz, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea para con todos. Bendiciones.